Ya. Este es el tercer video de ejercicios para la tercera prueba que tienen con el profe. Y según lo que me dijeron sus compañeros, que la entrada al PPT al final del cuarto, el quinto y el sexto. Entonces, con respecto a eso, debería entrar la siguiente materia. Eh, Estaría entrando esfuerzos en minería, de preminería y, y los esfuerzos inducidos. Eh, lo de factor de seguridad, que está acá. Y lo de sobreexcavación, que casi el final de la guía 5 creo, si no me equivoco. Eh, Vamos a iniciar con la guía de sobreexcavación, que son las profundidades de daño en el contorno de una excavación circular. ¿Ya? Esta materia es bastante fácil, así que ojalá les entre en la prueba. Y la voy a explicar. Ya, ¿de qué se trata esto? Es que nosotros tenemos una excavación circular, por ejemplo, la que está acá, y se generan daños alrededor de esta. Por ejemplo, esto, ¿ya? Lo que está en amarillo. Entonces, nosotros tenemos que determinar desde el centro de la excavación la distancia desde el centro hasta el punto más lejano de la sobreexcavación, que sería esto que está acá, si se dan cuenta, que es material que se desprende, ¿ya? Y eso se puede determinar mediante una fórmula, que es esta fórmula que está acá, ¿ya? Que ahí está el RF, hay un A, que es el radio de la circunferencia, que es 49 más 1,5 el esfuerzo máximo dividido en la resistencia de la compresión simple de la roca en cuestión, ¿ya? Aquí lo más importante es conocer lo siguiente, que la sobreexcavación se va a producir en el lado opuesto a donde tenemos el esfuerzo principal mayor, ¿ya? Por ejemplo, acá el esfuerzo principal mayor, como suele ocurrir a grandes profundidades, están las paredes, ¿ya? Y la sobreexcavación estaría en el techo, ¿ya? Y acá está el esfuerzo 3 o 2 dependiendo de cuál sea el que está en la dirección de la excavación, ¿ya? Eso hay que conocerlo muy bien, porque el profe le podría entregar la dirección de los esfuerzos y uno llega y calcula en el techo, pero también puede ser en las paredes, dependiendo de si es un pique, por ejemplo, ¿ya? En qué lado en qué lado lateral está, en el Y o en el X. Ya, entonces, eh, acá está lo mismo, que tenemos la sobreexcavación, pero en la realidad nosotros no tenemos la mayoría de las veces no tenemos una excavación circular, tenemos una galería, ¿ya? Por ejemplo, esta es de 4x4 y lo que se hace es llevar esta área de la galería a un área equivalente de un círculo, ¿ya? Toda esta área la transformamos en un área circular, que sería esto, ¿ya? Solamente lo blanco, no lo negro, ¿ya? Entonces, esta área sería igual al área de esta galería. Entonces acá tenemos una galería perfecta, por decir así, tendríamos media circunferencia, que sería la parte de arriba, y un rectángulo acá abajo, ¿ya? Sería la suma de esas dos, es igual al área de, de este círculo con radio A. Entonces, sería como lo que se ve acá. Círculo equivalente con sobreexcavación y la galería. Y acá están. Las fórmulas se igualan. Y tenemos el pi por el radio al cuadrado, que es el área de esto. Y acá tenemos el área de la galería, ¿ya? Que tenemos pi por radio al cuadrado, que es el radio de la galería, la parte superior, dividido en 2, porque necesitamos la mitad, la parte superior, que sería esto que está acá, esa parte, y más la base por altura dividido en 2, que sería esta zona, ¿ya?
Entonces, luego con eso, cuando nos entregan estas medidas, nosotros podemos determinar este valor, el A, que siempre lo vamos a tener que determinar, ¿ya? Algo importante, las preguntas siempre de este tipo son ¿cuál es el largo de los pernos que yo tengo que colocar para soportar eh, esta, esta sobreexcavación, ¿ya? Obviamente tienen que ser más largos que la altura de la sobreexcavación. Entonces, el largo de los pernos debe ser como mínimo 1 metro más que la altura de sobreexcavación, como mínimo. Y para el caso de cables tiene que ser de 2 metros, ¿ya? Tienen que tener eso presente. Vamos a ir de inmediato a hacer un problema de sobreexcavación. Y acá, por ejemplo, acá están las direcciones de los esfuerzos principales. Sigma 1, sigma 3. Las dimensiones de la galería. 4, 4. Y yo dibujé acá la sobreexcavación. En el techo, pero orientado como un poco más hacia la izquierda, ¿ya? Donde sigma 1 es 32 megapascales, sigma 3 16 y la resistencia a la compresión simple de 110 megapascales y la densidad de la roca es de 2,6 toneladas por metro cúbico, ¿ya? Entonces, la primera pregunta es ¿cuál es la sobreexcavación que podría generarse producto de estos esfuerzos? La típica pregunta. Que la sobreexcavación sería esto, sería el cálculo de RF menos A, ¿ya? Porque RF y le restamos el radio y ahí me da la altura de la sobreexcavación. Después dice cuántos pernos se requieren en 1 metro de longitud, ¿ya? Entonces, con una resistencia de un perno, que el profe siempre le va a entregar, de 140 kilonewton. Y esto en 1 metro de longitud se refiere a que esta galería, por ejemplo, puede tener 300 metros. Entonces nos está calculando en 1 metro de galería cuántos pernos necesitamos, ¿ya? Entonces un perno, si resiste, por decir, si esto fuera kilonewton fuerza, o sea, lo llevamos a unidad de peso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto sería que resiste como aproximadamente 14 toneladas, ¿ya? Considerando 10 la gravedad. Entonces, si resiste a 14 y en 1 metro la sobreexcavación es de, no sé, 28 toneladas, y además tenemos un factor de seguridad de 2, por decirte algo, tenemos que aguantar 28, 56 toneladas, ¿ya? Entonces, se necesitarían 4 pernos, ¿ya? Esa es la lógica. Entonces, bueno, después dice cuál es la longitud de los pernos. Y para todos los cálculos hay que considerar un factor de seguridad de 1,5. ¿Ya? Primero, la solución. Bueno, tenemos la fórmula que les dije. Entonces tenemos 0,49, 1,25, el esfuerzo máximo, la resistencia a la compresión simple. Y la primera fórmula que tienen que conocer es que el esfuerzo máximo tiene esto, que es 3 veces el esfuerzo principal mayor menos el esfuerzo principal menor, ¿ya? Que después en el video de esfuerzo inducido van a ver que se parece mucho a otra fórmula. De hecho se lo voy a mostrar al tiro, que es esta, ¿ya? Que sería 3kp menos p. Para los que ya han estudiado algo van a ver eso, ¿ya? Y que el P y el KP son como el esfuerzo 1 y el esfuerzo 3. O sea, son los esfuerzos en la vertical y la horizontal, alrededor de una excavación, ¿ya? Entonces ya, primero determinamos el esfuerzo máximo, que nos da 80 megapascales. Y ahora tenemos que determinar el radio del círculo equivalente, que era el valor de A. Entonces tenemos área círculo igual a área galería, la fórmula que les mencioné desde antes, y nos entrega este valor, ¿ya? De 2,3 metros.
Y tenemos que ahora con el valor de A determinar el RF, que es de 2,98. Entonces, después haciendo la resta, RF menos A, nos da que la sobreexcavación es de 0,85 metros. ¿Ya? Entonces la longitud de los pernos, como le había dicho, tenía que ser como mínimo 1 metro más. Y tiene que ser de 1,85. ¿Ya? Ahora, para la segunda pregunta, que era cuántos pernos se requieren en 1 metro de longitud de galería, necesitamos determinar el peso que tiene esto en un metro, ¿ya? Toda esta sobreexcavación se hace así, se dibuja un dibujo así, ¿ya? Entonces con una altura de 0,85, 1 metro en profundidad y un ancho, si no me equivoco, que era de 4 metros. Sí, de 4 metros. Entonces sacamos el volumen, tenemos la densidad de 2,6 y tenemos el peso. Eso nos da un 88,4 kilonewton. ¿Ya? Acuérdense que el peso, ahí está, de transformación, considerando 10. Entonces el número de pernos sigue esta fórmula, que el factor de seguridad tiene que ser 1,5 y entonces tenemos el número de pernos por la resistencia de los pernos por el peso que ejerce la sobreexcavación, ¿ya? Entonces esta fuerza en total que van a ejercer los pernos tiene que ser mayor, sí o sí, como lo dice la fórmula, a el peso de la sobreexcavación. Entonces solamente despejamos. Y para los que no entienden esto del factor de seguridad, lo explicaré al tiro, que es tiene que ser siempre mayor a 1 para que una condición estable. Cuando es igual a 1 hay un equilibrio límite y una condición de falla cuando es menor a 1. Entonces acá tenemos la resistencia real que nosotros podemos aplicar y la resistencia requerida. En este caso lo mínimo que necesitamos es tener el peso de la sobreexcavación, ¿ya? Entonces despejamos y nos da que el número de pernos tiene que ser de 0,95, aproximando es un perno, ¿ya? Tenemos un perno por 1 metro de excavación, ¿ya? Ahora, por ejemplo, este es el problema de la prueba 3 del año pasado. Esto lo copié de mi prueba, que me faltó un dato, pero ahora lo hice completo, ¿ya? Así que está bueno. Ya, ¿qué dice? Se tiene un túnel de 300 metros de longitud, como se muestra en la figura, con una profundidad de 800 metros y tiene una densidad de 27 kilonewton por metro cúbico, ¿sí? Si no me equivoco. Sí. La resistencia de la roca, que es el UCS, es de 100 megapascales. La altura es de 6, el ancho es de 6, el radio es de 3. Y dice, la pregunta 1 es determinar la sobreexcavación que podría generarse debido a las condiciones entregadas. Considera aproximación a sección circular, ¿ya? Eso es lo que hicimos recién, en el otro ejercicio. La pregunta 12 es determinar la longitud de los pernos al ser instalados en el techo de la galería. Lo mismo de nuevo. Y acá se le agrega algo más. Dice, si se cuenta con pernos que poseen una resistencia de tracción de 150 kN, ¿cuántos pernos se requieren instalar en 1 metro de longitud de galería? Ya esa es la misma pregunta que hicimos. Luego te pregunta cuántos pernos se requieren para los 300 metros de galería. Voy a multiplicar lo mismo por 300. Y esta es la nueva parte, ¿ya? Que sería cuál es el patrón o diseño recomendado de pernos. Para su cálculo considera un factor de seguridad de 2, ¿ya? Eso sería como la única parte nueva, ¿ya? Que es a cuánta distancia tienen que ir los pernos, o un perno qué área abarca, ¿ya? Entonces, tenemos los datos, la profundidad eran 300 metros, o sea, la longitud eran 300 metros a una profundidad de 800, la densidad, y se me olvidó decir eso, ya. La razón K de fuerza horizontal respecto del esfuerzo vertical corresponde a 1,6, ¿ya?
¿Qué es la razón K? Es esto. Que, bueno, aquí estaban los datos, 1,6. Eso quiere decir que el esfuerzo horizontal es mayor que el esfuerzo vertical. ¿Ya? Eso equivale a esto. Que tenemos un esfuerzo vertical y el esfuerzo horizontal está determinado por el valor de el factor K. Si es 1,6 hay que multiplicar el valor de el esfuerzo vertical por 1,6 para que me entregue el resultado del horizontal, ¿ya? Entonces, bueno, acá tenemos el dibujo. Eh, el esfuerzo o sea, la sobreexcavación se produce en el techo. Y ahora, ya entonces, para iniciar determinaremos sigma 1 y sigma 3, que es lo equivalente a esfuerzo vertical y esfuerzo horizontal y el esfuerzo máximo, ¿ya? Mediante el formulismo de esfuerzo vertical in situ, acá. Esto lo pasó el profe en clases, que es nada más que para sacar el esfuerzo vertical, voy a multiplicar la profundidad por la densidad, y ahí nos da el esfuerzo en Z, ¿ya? Que para condición tectónica, que lo dice el enunciado, el esfuerzo vertical es igual al esfuerzo 3, ¿ya? Entonces tenemos el esfuerzo vertical, que es 21,6 megapascales, y ahora podemos determinar con la razón K el esfuerzo horizontal, ¿ya? Entonces K 1,6 es esfuerzo horizontal dividido en el vertical. Despejando tenemos un esfuerzo horizontal de 34,56, por lo tanto tendríamos este dibujo que está acá, ¿ya? Esfuerzo vertical y esfuerzo horizontal. Ahora con esto determinamos el esfuerzo máximo. Entonces ocupamos la siguiente fórmula, ya se la había mencionado antes, y acá está. Y aquí hay que darse cuenta que hay una equivalencia a esto, ¿ya? Eso solamente se los menciono, no es necesario que... No hay que ocupar nada del P y el K en este ejercicio, solamente esto, ¿ya? Esto de esfuerzo inducido. Entonces, reemplazamos y nos da un esfuerzo máximo de 82,08 megapascales. Entonces ahora determinamos el cálculo de la sobreexcavación. Dejar un poco la hoja ahí. Y acá está la fórmula. Tenemos que determinar el valor de A. Lo determinamos. Acá está. Bueno, y dice que corresponde al radio de un círculo equivalente, lo que les mencioné al principio. Y determinamos que la A es 3,19 metros. Con el valor de A calculamos el valor de RF y que nos da un valor de 4,8 metros. Hacemos la resta y la sobreexcavación es de 1,64. ¿Ya? Entonces ahí está la primera pregunta. Ahora la longitud de los pernos, como son pernos, es 1 metro más, sería 2,64. ¿Ya? Para los que han visto la pauta de la prueba de 3 del año pasado, creo que el profe la da 2,65 o algo así. Estos resultados están muy cercanos a los de él. ¿Ya? Bueno, después dice cuántos pernos se deben instalar en 1 metro. Tenemos que hacer lo mismo. Bueno, la resistencia de un perno es de 150 kN, aproximadamente 15 toneladas. Entonces calculamos el tonelaje de 1 metro de sobreexcavación. ¿Ya? Entonces acá tenemos la densidad, largo, altura y ancho. Y nos da 26,60 toneladas. ¿Ya? Entonces considerando un factor de seguridad de 2, hacemos lo mismo que dije antes y despejamos el número de pernos, ¿ya? Entonces nos da 3,54 pernos por metro, ¿ya? Porque estamos en 1 metro.
Si tuviéramos solamente 1 metro, tenemos que ocupar 4 pernos, sí o sí. ¿Ya? Pero, ¿para cuántos pernos se requieren para 300 metros? Ocupamos el valor 3,54 por los 300 me da 1064 pernos. Aún así pueden entregarle los dos valores al profe, 1200 y 1064. ¿Ya? En caso de... Ahora, ¿cuál es la última pregunta? ¿Cuál es el pattern o diseño recomendado de pernos? Entonces, corresponde a determinar el área, metros cuadrados, que soporta cada perno, un solo perno, ¿ya? Entonces vamos a tener, imagínense que esto es el techo de la excavación, tenemos un perno, y este perno, ¿qué área soporta? Entonces, necesitamos determinar estas medidas, ¿ya? Por ejemplo, si fuera de 1 metro cuadrado, la medida sería 1 por 1, ¿ya? De 4, 2 por 2. Entonces, el área determinada, es determinada por la densidad de los pernos. ¿Y cómo se determina eso? Como tenemos 600 metros de largo y 6 metros de ancho, se hace un cálculo así simple. ¿Cuál es el área que donde se ocupan los pernos? El área es de área a fortificar, 6 por 3, en 1800 metros cuadrados. La densidad de perno es número de pernos partido en el área, metro cuadrado. Son los 1064 que habíamos determinado acá. Y nos da una densidad de perno de 0,59 pernos por metro cuadrado. ¿Ya? Pero nosotros necesitamos determinar el área que va a ocupar un metro. O sea, perdón, un perno. Acá, 0,6 pernos tiene que ir en un metro cuadrado. Pero necesitamos cuántos metros cuadrados abarca un perno. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Es ecuación simple. 0,59 por x igual a 1. Entonces, despejando eso, nos da que un perno abarca un área de 1,69 metros cuadrados. Entonces, esta área, imagínense que hay un perno aquí justo al centro, como acá, abarca esta área de... un perno abarca esta área de 1,69 metros cuadrados. Entonces necesitamos saber estas medidas para que nos den 1,69. Y eso es solamente calcular la raíz de esa área y nos da 1,3. ¿Ya? Entonces el diseño o pattern sería 1,3 por 1,3. ¿Ya? Y eso es todo el ejercicio. ¿Ya? Eso es todo lo que tienen que saber, creo yo, porque creo que ahora le entra materia. Pero con respecto al ejercicio de diseño o sea, la profundidad de daño en el contorno de una excavación circular. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora vamos a ir a factor de seguridad. ¿Ya? Bueno, esto que está acá es como un resumen de todas las PPT, de la PPT del profe. Lo hice porque no me gustaba mucho la PPT, había que ir pasando muchas hojas. Así que esto es más rápido. Por si acaso, esta guía, si es que alguien les quiere sacar fotocopia, mañana las dejaré en la fotocopiadora del fin. Si es que está el caballero, o si no, avisa dónde las dejaré. Para que el que quiera vaya a sacarle, ¿ya? A las 13. ¿Cuántas hojas son? 11 más 16 más 10. Igual son hartas. Creo en la clave libre ahí las dejaré. Ya, está con acá. Ya, entonces el factor de seguridad. El factor de seguridad, como les dije, es la razón entre la resistencia real que nosotros podemos ofrecer contra la que necesitamos, ya la resistencia requerida. Ahí dice. Corresponde la razón entre la resistencia del material y el deslizamiento actuante sobre el mismo. Es adimensional, eso es importante, y corresponde a un indicador de la condición de estabilidad. ¿Ya? Entonces, siempre el factor de seguridad tiene que ser mayor a 1 para que sea estable. Entonces ahí las mineras, depende de si es una galería o un talud, el valor del factor de seguridad que nosotros podemos aplicar. El profe en otro curso, en mecánica de roca aplicada, pasa a unos software donde se ocupa esto, ¿ya? Que entrega las cosas como con dibujitos de colores de los factores de seguridad. Ya, esto lo pueden leer ustedes.
teoría. Y esto es importante, la probabilidad de falla. ¿Ya? Que existen dos tipos de determinar la probabilidad de falla. Bueno, la probabilidad de falla consiste en, como dice su nombre, calcular la probabilidad que exista de que colapse no sé, algo que está fortificado, un talud, se deslice, eso. Y eso se determina tomando como un input el factor de seguridad, ¿ya? Entonces, la opción que vamos a ocupar nosotros va a ser que reconocer el factor de seguridad como una variable aleatoria y determinar la probabilidad de que el factor de seguridad sea igual a menor a 1. ¿Ya? Si la probabilidad de falla de un talud es 20, su confiabilidad es 80. ¿Ya? Hay que tener claro eso. Además que el incremento de probabilidad de falla es lineal, es decir, una probabilidad de falla del 10% es del doble que una probabilidad del 5%. ¿Ya? La confiabilidad. Esto es importante que lo tengan claro. Y tiene que ver con la desviación estándar de la probabilidad de falla. ¿Ya? ¿Dónde estaba el ejercicio? Acá vamos a ver uno para ver el tema de la confiabilidad. A nosotros nos importa que tengamos una distribución siempre con una desviación estándar pequeña, ¿ya? Para que nuestra confiabilidad sea mejor. Por ejemplo, aquí hay una desviación estándar muy grande, y si se dan cuenta, acá está el valor 1, que es el valor de factor de seguridad, ¿ya? Entonces, fíjense que esta distribución tiene un factor de seguridad de 1,25 y esta que está acá, la más ancha, tiene un factor de seguridad de 1,5. Entonces uno tiende a decir ya es mejor esta distribución, es más seguro esta, pero su desviación estándar es mayor, ya 5 veces más que la otra. Entonces hay que analizar ahí cuál es la probabilidad de falla para cada una de estas distribuciones. Entonces, una forma de medir la confiabilidad es a través del denominado índice de confiabilidad, ¿ya? Que es el beta, que sigue esta fórmula, que es la esperanza o el factor de seguridad promedio, menos 1 partido de la desviación estándar de este factor de seguridad que nosotros habíamos determinado, ¿ya? Aquí está lo que les dije. Y ahora, cuando tenemos el índice de confiabilidad, nosotros podemos determinar la probabilidad de falla, ¿ya? La probabilidad de falla y el índice de confiabilidad se relacionan mediante la siguiente expresión, que es la probabilidad de falla es 1 menos phi del ángulo, o sea, phi de beta, donde este valor que está acá se saca de una tabla. Saca de tabla, que es importante, que saca de esta tabla, que es una tabla o carta de distribución normal que se ve en estadística, ¿ya? Que es súper simple de ver, solo uno ingresa el valor acá y por estos dos, por la parte superior y el lateral, y busca el valor, ¿ya? Y ahí lo encuentra. Por ejemplo, aquí está phi de b 0.84, 0.99, en este caso son 2, y uno lo reemplaza acá, ¿ya? Ahí está lo que les dije, corresponde a la función acumulada de una distribución normal. Entonces vamos a ver un ejercicio, que este ejercicio están en los PPT del profe, ¿ya? Todo esto del PPT del profe. Entonces tenemos las dos talud, ¿ya? Que serían como las dos distribuciones que les dije acá, donde uno tiene un factor de seguridad, el uno de 1.25 y una desviación estándar de 0.1, y el otro, el segundo talud, es de 1.5, una desviación estándar de 0.5. Acá está la importancia de la desviación estándar que ya les dije, y vamos a ver por qué.
Eh, Primero, hay que asumir que se distribuyen normalmente para ocupar las tablas. Y el índice de confiabilidad, ¿ya? Tenemos seguía esta fórmula, acuérdense. Factor de seguridad menos 1 dividido en la división estándar. Factor de seguridad menos 1 dividido en la división estándar de 0,1 y la de 0,5. Tenemos un índice de confiabilidad de 2,5 y de 1,0, ¿ya? De acuerdo con estos índices, el talud 1 es más confiable que el talud 2, ¿ya? Este es más confiable que el talud 2, a pesar de que este tiene un mayor factor de seguridad, de 1,5, ¿ya? Entonces, con estos inputs de 2,5 y 1 se ingresan a la carta de distribución normal, ¿ya? Ahí obtenemos los valores, que aquí está el output 2, aquí el output 1 y acá. Entonces hacemos esto. Para el talud 1 nos entrega un valor de 0,9938, entonces la probabilidad de falla es 1 menos el 0,99 me da este valor, 0,0062. Y para el otro, caso del talud 2, sería 0,15. ¿Ya? Entonces, eso equivale a ¿qué? A esto. Que el factor de seguridad de 1. El talud 1 con el factor de seguridad de 1,25 tiene una confiabilidad del 99,38%. ¿Ya? Lo que se traduce a una probabilidad de falla del 0,62, que es la diferencia. ¿Ya? Que esta es 0,62. Acuérdense de multiplicar para que les dé el porcentaje. Y en el caso de este, la probabilidad de falla es del 15%. ¿Ya? Entonces nos conviene el talud 1. ¿Ya? Acá está la explicación de lo que le mencioné delante, del factor de seguridad y la importancia del valor de la desviación estándar. Entonces, ahora vamos a pasar a que ya sabemos cómo es la lógica de esto. Hay métodos para determinar la probabilidad de fallo. Ya hay varios. El cálculo directo, que hay un ejemplo en la PPT del profe. La estimación en base a la experiencia. La regla de las 3 sigmas. Simulaciones, método de punto estimado y método de la serie de Taylor. Las que les puede preguntar el profe y que ocupa son cálculo directo, regla de 3 sigma y método del punto estimado y el método de serie de Taylor. ¿Ya? Este puede ser si les entrega la tabla, pero no creo porque creo que sin apunta en la prueba, así que sería difícil. Por ejemplo, ya, la estimación en base a la experiencia. Acá tienen una carta que sale un cuadro que sale en la PPT del profe. Está la regla de las 3 sigmas, que es determinamos la factor de seguridad o cualquier valor. Se puede calcular la desviación estándar con respecto al valor máximo y el mínimo que nos den, dividido en 6, y esa es nuestra desviación. ¿Ya? La probabilidad de falla mediante simulaciones. Hay hartos software que pueden hacer simulaciones. Les recomiendo uno que se llama bueno, estos los tiene el Rox no recuerdo cómo se llama la empresa del Rock Data, Rock Lab, todos esos de mecánica de rocas. Y no sé, si quieren jugar con otras distribuciones que ocupan el método de Monte Carlo, está el software @RIX de riesgo, que ocupan simulaciones, que es de Excel. Ya, ese creo que es gratuito por el que quiere ocuparlo y quiere aprender a hacer eso. Ya, el método del punto estimado, ¿en qué consiste? Consiste en el cálculo del factor de seguridad usando dos estimadores puntuales para cada variable aleatoria. Es decir,
cada variable que nosotros vamos a ocupar en la fórmula de factor de seguridad, vamos a tener dos puntos, un mínimo y un máximo, ¿ya? Que esos se van a determinar mediante el uso de la desviación estándar. Por ejemplo, si tenemos un ángulo, por ejemplo en este caso, que este ángulo beta, tenemos el valor promedio y tenemos la desviación estándar que es de 3, vamos a tener que ocupar estos valores. Con el menos se resta el 3%, 3 grados, y nos da 17 y sumándolo nos da 23, ¿ya? Ahí están los dos estimadores puntuales que necesitamos, ¿ya? Y ahí está lo que les dije, que se encuentran localizados una desviación estándar por debajo y otra por sobre el valor esperado, que es la media, que sería 20 en este caso, ¿ya? Esto es importante. Acá en este caso tenemos dos valores, o sea, una variable, el beta, pero vamos a tener que desarrollar 2 elevado a n cómputos, ¿ya? Para n variables. El profe siempre lo hace con 2. Por lo menos todos los ejercicios que le he visto lo hace con 2. Este ejemplo también es con 2. ¿Ya? Vamos a tener que ocupar desarrollar 4 cómputos. 4 cálculos. Ya. Por ejemplo, vamos a aplicar ese método a este ejemplo. Se requiere calcular la probabilidad de falla asociada al deslizamiento a través de un plano, de un talud. La cohesión del plano de deslizamiento es nula, ¿ya? Y el factor de seguridad se determina mediante esta fórmula: tangente de phi, tangente de beta, donde el ángulo beta del plano 16 se distribuye normalmente. Acá se asume que la fricción también, con una media de 24 grados y una desviación estándar de 6. Y la fricción varía entre 17 y 35, ¿ya? Acá nos están dando los valores mínimo y máximo del phi. En cambio, acá la tenemos que calcular con una desviación estándar menor y otra mayor, como era en este caso. La resolución del problema. Los valores característicos del ángulo de fricción, que era phi, se calculan. Fricción media sería phi máximo más phi mínimo dividido en 2, nos da 26, ¿ya? Entonces calculamos la desviación estándar de phi, que es el regla de las 3 sigmas, y sería de 3 grados. Acuérdense que era máximo menos mínimo dividido en 6. Y la ecuación de estabilidad es la siguiente, que es la que les dije delante, ¿ya? Ahora, tenemos dos variables, entonces tenemos 2 elevado a 2, tenemos 4 de combinaciones, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esas combinaciones? Tenemos un phi de 26 y que sería, se deja normal, con una desviación estándar de... Perdón, tenemos el phi de 26, que es la media, una desviación estándar de 3 y un teta de 24, que es la media, y una desviación estándar de 6. Entonces calculamos los 4 puntos, el superior y el menor de la desviación estándar que nos tienen que dar. Entonces el positivo sería 29 y el negativo 23, para el caso de teta 30 y 18, ¿ya? Entonces con esto se hacen los cálculos. Entonces desarrollamos esta ecuación y acá tenemos los inputs. Primero vamos a desarrollar la ecuación con tangente de 29 y con teta, o sea, beta 30, y nos entrega, que en este caso serían los dos positivos, ¿ya? Y nos entrega este valor de f, que sería esto, ¿ya? Donde más. Fíjense que aquí más ocupamos estos dos valores. Después ocupamos los dos negativos, que estos dos nos entrega este valor. Después intercambiado, ¿ya? Positivo, negativo, positivo, y nos entrega estos valores, ¿ya? Entonces también
para este método se necesita después determinar el cuadrado de este valor, ¿ya? Y tenemos los resultados acá. Y tenemos la sumatoria acá al final, ¿ya? Entonces a partir de esos datos es que tenemos el factor de seguridad esperado, que sería los 4.77, que es la sumatoria de los 4 dividido en 4 por las 4 combinaciones, nos da un factor de seguridad promedio de 1.17, ¿ya? Y para el caso de lo mismo pero al cuadrado, que sería 6.08 dividido en 4, 1.52, ¿ya? Entonces, luego calculamos la varianza de eso, que sigue esta fórmula, que es el 1.52, que está acá, menos al cuadrado, ¿ya? Tenemos 1.52 menos 1.77 al cuadrado, me da 0.135. La definición estándar, necesitamos determinar la raíz. Entonces la raíz de 0.135 es 0.367. Ya tenemos la desviación estándar. Entonces, el resultado se obtiene un factor de seguridad medio o esperado de 1.17 con una desviación estándar asociada de 0.36. ¿Ya? Luego calculamos el factor, la probabilidad de falla, con las mismas fórmulas de antes. Tenemos el índice de confiabilidad, que era el factor de seguridad esperado menos 1 dividido en la desviación estándar, sería 1.17 menos 1 dividido en 0.36, nos da un índice de confiabilidad de 0.48. No me acuerdo si era índice o índice de confiabilidad. Si era confiabilidad o índice de confiabilidad. Pero con ese valor se ingresa a la tabla de distribución normal, que acá tenemos el valor. Nos da de 0.68, que está acá. Y luego calculamos la probabilidad de falla, que es 1 menos ese valor. Y nos da de 0.31. Por 100 tenemos una probabilidad de falla de 31%. 0.56. ¿Ya? Ese es el ejercicio. Ese es el método del punto estimado. Ahora, también está el método de cálculo directo, que está acá. Y ese el profe también lo explica en las PPT. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está? Que está acá. Entonces tenemos el deslizamiento, por donde desliza, que es la línea. Tenemos la fuerza resistente y la fuerza normal, fuerza deslizante. Lo pueden ver ustedes en la PPT, para que no nos demoremos mucho en el video. Y acá está el factor de seguridad, ¿ya? Ese es el otro método. Y el que es difícil que se los coloque en la prueba, porque es bastante simple. El otro método que ocupa el profe es el método de la serie de Taylor, ¿ya? ¿En qué consiste? Combina las metodologías de la estimación puntual y además ocupa una serie de Taylor, ¿ya? Entrega una expresión simple para determinar la desviación estándar del factor de seguridad. ¿Qué es lo que hace esto? Es que ocupamos los mismos valores, positivo y negativo, encima una desviación estándar arriba y otra abajo de las variables que vamos a ocupar, de los inputs, que eso sería como el método del punto estimado, ¿ya? Y también el factor de seguridad en medio. Las desviaciones estándar iniciales de esto para calcular estos valores se ocupan con la regla de 3 sigmas, pero en el método del punto estimado nosotros calculamos la desviación estándar a través de forma simple, con esta fórmula, con eso, ya, en el punto estimado. O sea, básicamente es lo mismo, pero la desviación estándar del factor de seguridad medio se calcula mediante una serie de Taylor. O sea, tenemos los mismos valores,
Pero ahora la desviación estándar se calcula de la siguiente manera, que sigue esa fórmula. ¿Ya? Tenemos el mismo ejemplo de aplicación. Tenemos los mismos valores de positivo y negativo para cada variable, phi y beta. Y acá fíjense que tenemos la diferencia del factor de seguridad de la variable 1 y de la variable 2. ¿Ya? Entonces, acá están las diferencias. Todo esto es equivalente al punto estimado. Y acá está la raíz de estos valores, que viene siendo la aplicación de la serie de Taylor, ¿ya? Para calcular la desviación estándar, que es de 0.359, ¿ya? Entonces el factor de seguridad medio nos había dado de 1.13. Acá está, aquí va. Tenemos 1.3 y la división estándar de 0.36. Calculamos como lo hemos hecho siempre ahora, ¿ya? Entonces, la confiabilidad, ingresamos a la tabla, nos da 0.38. O sea, perdón, con el 0.38 ingresamos a la tabla, nos da 0.64, lo restamos a 1 y nos da una probabilidad de falla de 35%, ¿ya? Con respecto al método del punto estimado, el punto estimado nos había dado una probabilidad de falla de 31.56. Entonces el profe, sí o sí yo creo que les va a colocar un ejercicio de esto de probabilidad de falla. Le va a mencionar si lo quiere mediante punto estimado o serie de Taylor, ¿ya? La prueba del año pasado fue con serie de Taylor. Y este es el ejercicio del año pasado, ¿ya? Que consiste en que tenemos una intersección de galerías en una mina y se genera una cuña, ¿ya? Una cuña geométrica en planta que se ve acá, ¿ya? Entonces tenemos una razón de volumen span y un ápice de la cuña que es el apex de 0.7 span, ¿ya? Primero, acá está la nomenclatura de apex, span y largo, ¿ya? Nosotros vamos a tener como una cuña generada, pero la vamos a representar como, para cálculo simple, como en un cubo, ¿ya? Tenemos el span que viene siendo como el ancho, el apex es el largo, perdón, la altura, y tenemos el largo, ¿ya? Entonces, ¿qué nos preguntan? Con la información entregada se solicita a usted entregar los siguientes diseños. Realizar los siguientes diseños. Determinar el peso medio de la cuña, que sería de este cubo. ¿Qué más? Número y longitud de los cables simples requeridos. Ojo que dice cables, y acuérdense que con los cables eran 2 metros más que el largo de la sobreexcavación. Esto viene siendo como una sobreexcavación. Considerando que cada cable resiste 250 kN o 25 toneladas. Considerando un factor de seguridad de 1,5. ¿Ya? Se requiere soportar la cuña con cables simples. Factor de seguridad 1,5. ¿Cuál es la probabilidad de falla asociada? ¿Ya? La pregunta 2 es determinar la probabilidad de falla asociada al diseño de cable calculado por usted. Esta era la misma pregunta, creo. Sí, tenía un error eso. Aquí hay que considerar los datos importantes que entrega. Bueno, dice la resistencia del cable son de 250 kN, 25 toneladas. Hay nos entrega un dato estadístico para la resistencia de los cables del 10%. No me acuerdo cómo es este.
¿Cómo se nombra a este coeficiente de variación, creo? ¿Ya? Eh, Considere la variabilidad máxima y mínima del peso de acuerdo con la medición volumen span entregada en los datos del problema. Ya, ¿para qué es eso? Es para las variables beta y phi que tenemos, pero no tenemos beta y phi. ¿Ya? Vamos a trabajar con el peso y con la resistencia del cable. ¿Ya? Entonces, como tenemos una razón de volumen span que va entre 11 a 13, podemos determinar los distintos pesos de la cuña, ¿ya? El máximo y el mínimo. Considerando la regla de las 3 sigmas, como tenemos el mínimo y el máximo, determine la probabilidad de falla a partir del método de la serie de Taylor. Acá nos dice el profe que es el método el que quiere. Entonces la solución. Tenemos un volumen de span de 11 a 13. Acuérdense que el span era como el ancho. Tenemos la densidad 26 kN por metro cúbico. Un apex que es 0.7 span. Y un span de 8 metros. ¿Ya? Entonces determinamos el volumen de la cuña. Tenemos el valor del span de 8 metros. Y tenemos esta siguiente razón. ¿Ya? Entonces primero vamos a ocupar el volumen medio de 12. Entre 11 y 13. Por 8, el volumen medio de la cuña nos va a dar de 96 metros cúbicos. Si el apex de la altura de la cuña es de 0.7 span, entonces 0.7 por 8 nos da una altura de 5,6 metros, ya que sería como la altura de la sobreexcavación, algo así. Entonces podemos determinar el largo, aunque este valor no nos sirve mucho, pero no está de más. De 2,14 metros, ¿ya? Calculamos el peso de la cuña ahora con el volumen medio y la densidad, ¿ya? Entonces tenemos 2,6 toneladas por metro cúbico por los 96 metros cúbicos que el volumen nos da un peso de la cuña de 250 toneladas. Ahora podemos calcular el número de cables, ¿ya? Con un factor de seguridad de 1,5. La misma fórmula que le explicaba antes. Tenemos 2,5 toneladas de resistencia del cable, o sea 25 toneladas de resistencia del cable. Tenemos 1,5, bueno, despejando n, 1,5 por 250, que el peso de la cuña dividido en 25, el número de cables para esa cuña es de 15 cables. ¿Ya? Aquí no nos dice que tiene que ser en un metro, nos dice en la cuña que tenemos. Lo largo de los cables, bueno, si la longitud de los cables es de 2 metros, más que la altura de la cuña, tenemos, acuérdense que acá nos está el apex, que viene siendo la altura de 5,6, más los 2, nos da un valor de largo cable de 7,6 metros. Ahora, la probabilidad de falla mediante la serie de Taylor, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? Las variables que nosotros vamos a tener como aleatorias va a ser la resistencia del cable y el peso de la cuña. Entonces vamos a tener un peso positivo, negativo y una resistencia de cable. Aquí no se ve muy bien porque el escaneo no fue muy bueno. De resistencia de cable positivo y uno negativo, ¿ya? Para determinar el mayor y menor, en este caso del peso, ocuparemos el volumen, la razón volumen span, ¿ya? Con 11 vamos a tener un volumen menor, o sea, un peso menor. Y con 13 un volumen mayor, o sea, un peso mayor, ¿ya? Y la resistencia del cable con el coeficiente de variación, si no me equivoco. Ya del 10%. Si no me equivoco, ¿cuál es el nombre de esto? No recuerdo muy bien. ¿Ya? Pero les digo dónde se ocupa. Entonces, primero vamos a determinar el peso máximo y el mínimo. ¿Para qué? Para que después con la regla de las 3 sigmas nosotros podamos determinar la desviación estándar. Con la desviación estándar calculamos el peso más y el peso menos, ¿ya? Ojo, que nos ocupan estos. Nos ocupan el considerado para los 11 metros cúbicos y los 13 metros cúbicos, ¿ya? Se ocupa la desviación estándar una desviación estándar más arriba y una más abajo.
Entonces, calculamos los pesos máximo y mínimo con 11 y 13. Nos da, acuérdense que el promedio era de 250. Entonces, el mínimo, acá está la fórmula, de 228 toneladas y el máximo de 270 toneladas. Ahora, calculamos la división del peso con el método de la regla de las 3 sigmas. ¿Ya? Entonces tenemos el peso máximo, el mínimo, de ion 6, nos da una división estándar de 6.93 toneladas. Ahora podemos calcular el peso más y el peso menos de acá, que son las variables que cambian. 250, que es el promedio, más la desviación, nos da un valor de 256 toneladas, y restando la desviación nos da un valor de 243 toneladas. Ahora realizamos el mismo cálculo, pero para la resistencia del cable, que nos da con el coeficiente de variación. ¿Ya? Entonces tenemos esa fórmula en la desviación estándar dividido en el promedio. El promedio, el profe lo entrega, que son una resistencia de 25 toneladas. Entonces, despejando la desviación estándar, que es lo que nos interesa, tenemos 0.1 por 25 toneladas. Entonces la desviación estándar es de 2.5 toneladas. Sumando una desviación estándar al promedio y restándole una, tenemos un valor de 27.5 y de 22.5. ¿Ya? Entonces ya tenemos los valores del peso más, peso menos, resistencia más, resistencia menos. ¿Ya? Entonces ahora podemos calcular el factor de seguridad mediante la siguiente fórmula, que es el factor de seguridad considerando el resistencia del cable positivo, o sea el 15 por el 27.5, que es la resistencia del cable positivo, dividido en el peso de la cuña normal, 250, que es el medio, acá con el resistencia del cable negativo, 250 igual, pero 22.5 la resistencia del cable, ahora es menor. Y acá hacemos lo mismo con el peso de la cuña, se conserva la resistencia del cable, acá no sé muy bien, pero ya saben qué valores van allá abajo. Y acá están los valores de el peso de la cuña, en positivo y negativo, ¿ya? Entonces acá nos da los valores de los factores de seguridad esperados. Lo sumamos y lo dividimos en 4. Y nos da un valor de factor de seguridad esperado de 1.5. Entonces ahora, mediante las serie de Taylor, podemos determinar el cálculo de la desviación estándar del factor de seguridad. Tenemos la diferencia acá del RC, del factor de seguridad de la resistencia del cable, que es de 0.3. Si se dan cuenta acá, la diferencia de 1.65 menos 1.35 es de 0.3. Y acá está la otra diferencia, ¿ya? Entre esos dos valores, de 0.083. Entonces llegamos acá. Reemplazamos en la fórmula 0.3 dividido en 2 al cuadrado y 0.083 dividido en 2 al cuadrado nos da una desviación estándar de 0.1556. Ahora calculamos la confiabilidad, que la confiabilidad era el factor de seguridad esperado, que lo determinamos que era de 1.5, que está acá, menos 1 dividido la desviación estándar del factor de seguridad que calculamos mediante la serie de Taylor. Reemplazamos y nos da una confiabilidad del 3. O sea, el índice de confiabilidad. Ahí no me acuerdo cuál es cuál, pero se entiende, es de 3.21. Con eso se entra a la tabla de distribución normal y obtenemos un phi de beta de 0.9993. Y calculamos la probabilidad de falla, que sería 1 menos el valor de 0.9993. Nos da una probabilidad de falla de 0.007 multiplicado por 100. Nuestra probabilidad de falla es del 0.07%. ¿Ya? Y eso es todo el ejercicio, todo lo que tienen que saber de probabilidad de falla y de factor de seguridad. Ay, no sé cuánto llevo del video, está quedando demasiado largo, pero hay harta materia. Y ahora solamente queda lo de esfuerzos inducidos. Ya, los esfuerzos inducidos. Primero, tenemos esfuerzos en minería, que esta gráfica son de la materia del profe resumido, que es cómo se distribuye, son formulismos que han creado personas, por ejemplo Flores y Karsulovich, que son chilenos, Håkan Brown,
eh, esta ecuación, todos para determinar los rangos del valor k, ¿ya? Recuérdense que es un multiplicador del esfuerzo vertical para determinar el esfuerzo horizontal, ¿ya? A ciertas profundidades. Entonces acá dice entre qué valores se mueve el valor k. Estos son distintos valores del valor k de diferentes profundidades y se mueve entre unos rangos. Esta gráfica muestra la fórmula que ocupamos para determinar el esfuerzo vertical, que sigue una distribución prácticamente lineal, ¿ya? Entonces podemos ocupar la siguiente fórmula que ya la ocupamos antes en el ejercicio de sobreexcavación de 0.027 por la profundidad y nos da el esfuerzo, ¿ya? Bueno, esta fórmula sigue esta gráfica. Todo eso está en la PPT del profe. Y ahora vamos a los esfuerzos inducidos, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que primero nosotros vamos a tener los esfuerzos de la siguiente manera, sin perturbación, que la PPT del profe aparece como un río. Y cuando que la corriente del río, las flechitas son los esfuerzos, ¿ya? La dirección de los esfuerzos, el flujo de esfuerzos. Y cuando nosotros colocamos una roca, el esfuerzo se cambiaba. Es como esta representación. Pero esta es una excavación. Imagínense que esto es un macizo rocoso alrededor. Tenemos esta excavación. Y genera esfuerzos inducidos solo en la zona verde. Vamos a tener diferentes esfuerzos acá, ¿ya? Que no son los mismos esfuerzos que yo tuviera acá, en la parte como celeste más clara ahora, ¿ya? Que ahí no se ve alterado la condición de esfuerzo por la excavación, ¿ya? Entonces tenemos por ejemplo, este cubo que está afuera no se ve alterado por esta excavación y sus condiciones de esfuerzos solamente viene dado por el valor del esfuerzo vertical y el valor de K, que sería calculado otra vez de estos formulismos, y esos son sus esfuerzos, ¿ya? Pero no así los esfuerzos que están en dentro del círculo verde, entre el círculo naranjo y el círculo verde. Esos esfuerzos se tienen que determinar y se determinan mediante las ecuaciones de Kirch, determinadas en 1898, y que siguen las condiciones de Borel, las condiciones Chile, que es continuo, homogéneo y no me acuerdo qué más. Elástico, creo. Ya, entonces, estas ecuaciones que están acá son para determinar el esfuerzo en este punto, este pedazo de roca, ¿ya? Que está desde el centro de nuestra excavación hasta este cubo. Este cubo tiene que estar entre esta distancia, entre el borde de la excavación y este borde de los esfuerzos inducidos, ¿ya? Si pasa más allá del cubo es exactamente como si las condiciones normales, no hubiera excavación, ¿ya? Entonces esto está determinado por un ángulo, que es el ángulo con respecto a la horizontal, un radio desde el centro hasta el sector que queremos analizar, como un punto muy chiquitito de roca, y el radio de la circunferencia que tenemos nosotros de la excavación, y de los esfuerzos, que acá están los esfuerzos normales que tenemos en la roca sin alterar, que sería el esfuerzo P, que así se denomina el vertical, el esfuerzo P, y el KP, que sería la horizontal acá, ¿ya? Factor importante es que si este valor es menor al esfuerzo vertical, significa que el valor K es negativo, es menor a 1, ¿ya? Acá está el formulismo, dice la hoja anterior, porque son estos que están acá, ¿ya? Y lo importante es que estas fórmulas son para determinar a estas distancias, ¿ya? Entre estas distancias, pero acá en el borde esas fórmulas se vuelven bastante sencillas, y esta se vuelve a 0 y esta se vuelve a 0, ¿ya? Que están acá, y nosotros vamos a analizar solamente como esta, ¿ya?
que sería esta, que son los esfuerzos que están en tangente al contorno de la circunferencia, ¿ya? Que son estos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estos. Acá, son los tangentes. Punto A, un punto B, pueden ser en cualquier punto de la circunferencia. ¿Por qué son tangentes? Porque son estos esfuerzos, miren. Esto que está acá. Ese esfuerzo determinado es tangente a la circunferencia. En cualquier punto va a ser tangente a la circunferencia, a la excavación. ¿Ya? Entonces, primero, el formulismo para el contorno de la excavación, cuando el R, ese R que está acá, hasta el punto de acá, es igual a A, o sea que está en el borde de la excavación, estaría ahí el punto a analizar. Y tenemos lo siguiente. Cuando R es muy grande y el ángulo es 0, o sea que R es muy grande y el ángulo es 0, o sea que el ángulo es 0 y el R es muy grande sería por acá, por ejemplo, este cubo a analizar o este mismo, es decir, está fuera del área de que afecta la excavación. Los resultados de estos ustedes pueden reemplazar, nos entregan esto, que el valor de sigma teta y sigma r son P y Kp. ¿Ya? Tenemos P y Kp, que son los esfuerzos sin alterar, y nos van a dar lo mismo acá. ¿Ya? Porque si nosotros giramos esto a 0, este valor es este esfuerzo, si lo giran. Y este R es este. ¿Ya? O sea que no se ve alterado por la excavación. La fórmula cumple con eso. ¿Ya? Que esos son los esfuerzos in situ. No son solo esfuerzos antes de la excavación, esfuerzos pre-minería. Antes que sigamos con análisis de los esfuerzos en paredes y techo en las excavaciones circulares, voy a parar un poquito el video y lo sigo al tiro, ¿ya? ¿Dónde había quedado? Ya, en análisis de esfuerzos en paredes y techo de la excavación circular. Le había dicho que esto se lleva por esta fórmula, la fórmula que está acá, o la misma que está acá, ¿ya? Entonces, desde acá, desde la horizontal se mide el ángulo. Y por ejemplo para estos dos puntos, que sería la pared de la excavación y el techo, tenemos un ángulo de 0 para el caso A y un ángulo de 90 pi medios para el techo. ¿Ya? Entonces, reemplazando esos ángulos en las ecuaciones que se reemplazan acá, obtenemos que para la pared vamos a tener esta fórmula, que es P, que sería el esfuerzo, ese esfuerzo vertical, y vamos a tener que el esfuerzo inducido va a ser 3P menos Kp, ¿ya? Y el esfuerzo en el techo va a ser 3Kp menos P, ¿ya? Entonces va a ser así. Tenemos los esfuerzos in situ, que son P y Kp. Y además, si hacemos K0, es decir, que el esfuerzo horizontal no tenemos, solamente tenemos esfuerzo vertical, el esfuerzo B vale menos P y el esfuerzo A vale 3P. ¿Ya? Acuérdense que este es el esfuerzo A y el esfuerzo B. Sería este caso. ¿Ya? Ahora vamos a ver esto mismo para condiciones hidrostáticas. ¿Qué significa? Que eso es que como, no sé, como que si estuviéramos sumergidos en el agua, por ejemplo, donde todas las presiones en todas las direcciones son iguales. P lateral y P vertical, es decir que el valor de K acá vale 1. Despejando, el esfuerzo en A va a ser 2P y el esfuerzo en el techo va a ser de 2P. Vamos a tener esto. ¿Ya? Acuérdense que son los tangenciales. Es acá. No son esfuerzos medidos en el techo por un esfuerzo que viene verticalmente hacia abajo. Son los tangenciales. El esfuerzo que viene verticalmente hacia abajo es el P, que son los esfuerzos igual que los esfuerzos pre-minería. ¿Ya? Entonces acá hay un principio de superposición que
Esto quiere decir que el esfuerzo hidrostático acá, con P en todas las direcciones, es lo mismo que la suma de los esfuerzos inducidos, pero sin presión lateral y sin presión vertical. Acá tenemos solamente vertical y acá solamente horizontal. Los resultados de estos dos los sumamos y nos da acá el esfuerzo hidrostático. ¿Ya? Pueden hacer los cálculos ahí ustedes, son simples. Acá está lo mismo, acuérdense, casero nos da menos P y 3P. Menos P y 3P. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, y aquí está para P y KP. Entonces tenemos la suma de los KP más el P. ¿Ya? Ya, acá esto es importante. El profe nos va a preguntar las condiciones de falla en los contornos de la excavación. Si... Y hay dos. Tenemos falla en compresión y falla en tracción. ¿Esto cómo se determina? Porque el profe nos da la resistencia de la roca de la roca donde se está trabajando, la roca de la excavación, ¿ya? Que ese es el sigma C, o le puede dar el UCS o la resistencia de la tracción, que la tenemos acá. Entonces, si el sigma inducido acá, que es el tangencial, el O, es mayor que el de compresión, tenemos falla en compresión. Y si es menor que el esfuerzo de tracción, tenemos falla en tracción. Esto es lo mismo que analizar este pedazo de probeta, donde estos son los esfuerzos inducidos, ¿ya? Y que este esfuerzo es mayor que la resistencia de la probeta, obviamente va a romper la probeta, ¿ya? Entonces vamos a tener una falla. Es lo mismo que lo estuviéramos analizando en el caso del laboratorio, donde tenemos la probeta en vertical y este es el esfuerzo inducido, y si es mayor a lo que resiste, obviamente va a explotar, ¿ya? Eso es importante. Bueno, tenemos esfuerzo inducido en diferentes puntos de la excavación. Por ejemplo, aquí analizamos para A y para B anteriormente, pero ¿qué pasa con un ángulo de 45 en C? Justo la mitad entre A y B. O en cualquier punto. Prueben analizando para 0, 45, 60, 90. ¿Ya? A lo mejor le pueden traer una pregunta de eso. Yo he visto otras pruebas de otras universidades. Por ejemplo, la Santa María, creo que una vez una de mecánica de roca y una pregunta era determine la fórmula, por ejemplo, estas mismas que hicimos para 0, o sea, para 90 y 0, pero determina para 0, 30, 45, 60, 90, 120, ya para diferentes ángulos. ¿Ya? Pasé. Acá está. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer para el cálculo para un ángulo de 45 grados. ¿Ya? Tenemos la misma fórmula que siempre hemos estado ocupando cuando son los esfuerzos en las paredes. Y nos entrega este resultado. ¿Ya? P más KP. Y si recordamos que los resultados para el sigma en la pared, en el A y en el B, eran estos resultados, o sea, 3P menos KP y 3KP menos P. Si nosotros hacemos la suma de estas dos y la dividimos en 2, tenemos acá eso más eso, dividido en 2, nos entrega esto, ¿ya? Hacemos la división y nos entrega P más KP. Y fíjense que P más KP es lo mismo que P más KP de acá, ¿ya? Lo mismo que eso. Entonces podemos determinar que el esfuerzo en C, que es en 45 grados, este es la suma del esfuerzo inducido en B más el esfuerzo inducido en A dividido en 2, ¿ya? La prueba del año pasado, que la voy a explicar, creo que viene ahora un poco, nos daba el profe el esfuerzo en B y en C, entonces despejando mediante este formulismo podíamos determinar el esfuerzo en A, ¿ya? Entonces ahora viene el esfuerzo inducido en función de los sigma 1 y de los esfuerzos principales, donde reemplazamos los esfuerzos P y KP, que son estos, P y KP, que sería como el sigma X y el sigma Y, por ejemplo. Los esfuerzos preminería los reemplazamos en P y KP, ¿ya? No sabemos la asociación, no sabemos si sigma 1 es el P y el sigma 3 es el KP, ¿ya? Porque depende netamente del valor de K. Si el P es mayor que KP, el sigma 1 es P, ¿ya? Ya al revés. Donde tenemos esto, acuérdense, la fórmula para el techo. Aquí le cambié el orden de A y B, ¿ya?
pero la pared es el sigma B para ángulo 0 y para 90 ese valor. Entonces, por ejemplo, esto es importante que lo entiendan bien. Imagínense que tenemos un esfuerzo vertical de 10 megapascales, ¿ya? Este es el esfuerzo vertical, 10 megapascales, con un valor de K en la variable de 1.2. Entonces el valor del esfuerzo vertical, que sería el esfuerzo X, porque el esfuerzo Y es el vertical, el esfuerzo en X o horizontal va a ser de 12, ¿ya? Entonces, reemplazando para determinar los esfuerzos inducidos, comprobamos el esfuerzo en A, que sería en este caso en A en el techo, va a ser 3 por 12, que es el Kp, ¿ya? Porque en el sigma X, sea en la dirección X está el Kp, menos 10, que es el P, 36 menos 10, 26, ¿ya? El esfuerzo inducido en A, este esfuerzo que está ahí, estos, ¿ya? Y el esfuerzo en B, que serían estos, van a tener 3 por P menos Kp, ¿ya? 30 menos 12, 18. Es decir, en este caso tenemos un esfuerzo vertical que es 10 y acá un esfuerzo horizontal que es 12. Por lo tanto, este 12 va a ser tu sigma 1 y este va a ser tu sigma 3. Y fíjense, si acá, bueno, aquí tenemos una nomenclatura, sigma 3 y sigma 1. Fíjense que el valor que le entrega ¿dónde están los mayores esfuerzos inducidos? Cuando tenemos, fíjense, donde está el sigma 1, por ejemplo acá, el esfuerzo inducido ahí es menor, 18. Y donde está el sigma 3, o el menor valor de esfuerzo principal, el esfuerzo inducido mayor es de 26. ¿Ya? Entonces ahí tienen que ir ustedes darse cuenta de cuál va a ser mayor, el sigma X o el sigma Y. ¿Ya? Aquí dice, bueno, K, el valor K depende de la profundidad, ¿ya? Del Z. Hay que tener cuidado con la dirección de los esfuerzos sigma 1 y sigma 3. No siempre van a estar en la dirección vertical y en la dirección horizontal. Acuérdense que pueden estar girados en cualquiera. En los ejercicios del profe siempre lo he visto que están en vertical y horizontal, como que lo asume así, ¿ya? Hay que tener cuidado con la dirección del esfuerzo 1 y sigma 3. Por ejemplo, en este caso lo ubicamos, las ubicaciones son sigma 1 y sigma 3 en esas direcciones, y todo depende del valor K, ¿ya? El valor K es muy importante para determinar cuál es mayor. En el esfuerzo inducido en el techo de la excavación es mayor. El esfuerzo inducido en el techo de la excavación es mayor que el esfuerzo B de las paredes, ¿ya? Y es perpendicular al esfuerzo vertical, que es el sigma 3. ¿Por qué es perpendicular? Porque este va en vertical y este esfuerzo inducido es horizontal, o sea, es perpendicular a este, ¿ya? Y acá está la prueba del año pasado, y con esto vamos a terminar el video, creo. Sí, con esto terminamos ya. Esta es la pregunta 2, si no me equivoco. Sí, problema 2. Y acá está. Y dice: en una mina se quiere desarrollar un pique vertical de 5 metros de diámetro, donde se han medido los esfuerzos en dos puntos distintos, B y C. Esos son esfuerzos inducidos, ¿ya? Las paredes del pique, los cuales corresponden a 50 megapascales y 30 megapascales respectivamente. Los datos del problema son los siguientes. El ángulo entre los puntos B y C es de 45 grados, o sea, podemos ocupar la fórmula que les dije anteriormente. La razón de Poisson es de 0.24, eso se ocupa para deformaciones. El módulo de Young es de 40 gigapascales, típico de una roca. También se ocupa para deformaciones, y asuma una condición plana de deformación, también se ocupa para deformaciones, ¿ya? Entonces, el dato A es para determinar el esfuerzo inducido en A, y los otros tres son para deformaciones, ¿ya? Se solicita calcular lo siguiente: calcula la magnitud y direcciones de los esfuerzos principales y entregue el tensor correspondiente, ¿ya?
Calcula las deformaciones esperadas de los puntos A y B de las paredes del pique. Si la resistencia a la compresión simple es de 45 megapascales, ¿cuál es la condición de estabilidad esperada de los puntos A, B y C de las paredes del pique? Muestra esquemáticamente las paredes de estabilidad e inestabilidad en el contorno del pique circular. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que ver si los esfuerzos en A, B y C son mayores que la resistencia a la compresión simple, que es de 45. Así solamente viendo el ejercicio vamos a tener inestabilidad en el punto B, porque en el punto B es de 50 megapascales, es mayor a 45, ahí vamos a tener inestabilidad. ¿Ya? Y en el punto A ahí va a estar estable porque es menor. ¿Ya? Entonces solamente nos falta determinar la estabilidad en C. ¿Ya? Perdón, en C vamos a estar es de 30. En A nos falta determinar el valor. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, tenemos los datos, los mismos que aparecen en el enunciado. Tenemos esto, tenemos P, que es sigma I, y el esfuerzo KP, que es sigma X. Tenemos los esfuerzos en B, en C, necesitamos el A. Tenemos ya 50 y 30 megapascales respectivamente. ¿Cómo determinamos el esfuerzo en A? Teníamos esta fórmula, no la podemos ocupar. ¿Por qué? Porque no tenemos el valor de P. ¿Ya? Por eso no lo podemos ocupar. Y tampoco tenemos el valor de K, si no tenemos los esfuerzos principales. O sea, no tenemos el esfuerzo P, menos vamos a tener el KP. ¿Ya? Entonces, tenemos que acordarnos de esta fórmula que les dije, que el sigma en C, o sea, en 45 grados, es sigma A más sigma B, pared y techo, dividido en 2. ¿Ya? Entonces, eso, resolviendo la ecuación, nos da que en la pared tenemos un esfuerzo inducido de 10 megapascales. Ya podemos al tiro determinar que hay inestabilidad, o sea, ¿cómo es? Inestabilidad en el punto B, y en el punto C y A va a ser estable, porque son menores a 45 grados, o sea, 45 megapascales. ¿Ya? Pero después lo vamos a mostrar esquemáticamente. De acuerdo con la ubicación y magnitud de los esfuerzos inducidos, es posible establecer que el sigma X va a ser mayor que el sigma Y. ¿Por qué? Porque lo que les dije anteriormente, ¿dónde se encuentra el mayor esfuerzo inducido? En el techo. ¿Ya? Si se encuentra en el techo, significa que el esfuerzo X es mayor que el esfuerzo en Y. ¿Ya? Entonces, acá como el profe no nos dice nada de las direcciones de los esfuerzos, vamos a asumir que están en las mismas direcciones del pique, o sea que el esfuerzo 1 va a estar acá y el esfuerzo 3 va a estar acá. ¿Ya? Entonces, ahora nos falta determinar cuáles son esos esfuerzos. Nos falta determinar el valor de K y el valor de KP, que sería el esfuerzo Y y el esfuerzo en X. ¿Ya? Para determinar la matriz de tensiones principales, ¿ya? De esfuerzos principales. Ya tenemos todo el esfuerzo inducido, faltan los preminería, ¿ya? Entonces hay que recordar las ecuaciones de Kirch, que dicen lo siguiente: 3kp menos p y 3p menos kp, b y techo y pared respectivamente. Acuérdense, kp sería sigma x. Reemplazando sigma x y sigma y, tenemos esfuerzo inducido en p es igual a 3 sigma x menos sigma y igual a 50. Sigma a 3 sigma y menos sigma x igual a 10. Tenemos estas dos ecuaciones. Acá pueden ver ustedes que despejando tenemos un esfuerzo en I, o sea, un esfuerzo vertical de 10 megapascales y un esfuerzo horizontal de 20 megapascales. Como les dije, sigma x nos iba a dar un valor mayor al I. ¿Ya? Ustedes pueden reemplazar para confirmar sus valores. Reemplacen en las ecuaciones esta. ¿Ya? Este es su P y este es su KP. Reemplacen acá y les tiene que dar el 50. ¿Ya? Les tiene que dar sí o sí. Para el tensor de esfuerzos completo,
tenemos sigma x, sigma y, sigma z. Ya tenemos el sigma x que es de 20, el sigma y que es de 10, nos falta el sigma z. ¿Ya? Y el sigma z lo vamos a determinar con la condición plana de deformación. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? Con la siguiente fórmula, que es la que está acá. Parece que es la misma que tengo acá abajo. No. Ya, esa está en el PPT, si no me equivoco, PPT 5 al inicio o al final del PPT 4, que es de deformación. Creo que era el 5. ¿Ya? Que la deformación va a ser 0 y sigue la deformación en Z, sigue esa fórmula y como es 0, esto se hace 0 y la deformación queda así, entonces el sigma Z va a quedar así. ¿Ya? Va a depender del módulo de Poisson más el sigma en X y el sigma en Y que lo determinamos. Entonces el módulo de Poisson que nos dieron es 0,24, tenemos 20 sigma X y sigma Y vale 10, el sigma Z es de 7.2 megapascales. Entonces ya tenemos los esfuerzos principales, que serían sigma 1, 2 y 3. Los dibujamos en la matriz de esfuerzos principales y donde la dirección coincide con X y Z de acuerdo a la orientación del pique. ¿Ya? Ahora, para la pregunta de los mecanismos de falla, ya le había dicho, solamente con mirar los valores, tenemos que en el techo es inestable, estable en C y en A también es estable. Eso lo determinamos porque tenemos una resistencia a la compresión de 25 megapascales. El criterio de falla, lo vuelvo a repetir, es que si el esfuerzo inducido es mayor a la resistencia a la compresión sensible, se produce una falla, por lo que vimos en el laboratorio, ¿ya? No resiste la roca. Entonces aquí tenemos 10, 50 y 40, el único que supera los 45 es el B, inestable. ¿Ya? Ahora vamos a ver la deformación esperadas en las paredes y en el techo. Estas ecuaciones se determinan de las ecuaciones de estado plano de deformación que están en el PPT 5, página 6. Ahí las pueden ver. Hay diferentes fórmulas. Aquí se ocupa esta. Entonces, la deformación en X y deformación en Y. Vienen por esto. Viene el módulo de Young con una comilla así. Y también necesitan el módulo Poisson con una comilla arriba. ¿Ya? Y el sigma X y sigma Y. Acá también sigma Y y sigma X van en orden opuesto. Y acá está lo que significa esas variables con comillas encima, ¿ya? Que sería el módulo de Young, que lo tenemos, y tenemos el módulo de Poisson, ¿ya? Y acá también. Este depende solamente del módulo de Poisson. Tenemos los valores de sigma X y de sigma Y. Llegamos y reemplazamos. Tenemos un módulo de Young de 40 gigapascales, lo tenemos que pasar a megapascales, y el módulo de Poisson es adimensional, que es de 0,24. Reemplazando la fórmula tenemos que los valores con comillas encima, apóstrofe creo que se llama, nos da un valor de 42.500, o sea 42.445 megapascales y un valor de 0.316. Ya teniendo esos valores podemos llegar y reemplazar en la fórmula de deformación, y la deformación en X, que está ahí, nos da una deformación de 3,9 por 10 a lo menos 4, y la deformación en Y es de 8.67 por 10 elevado a lo menos 5. Y eso sería todo lo que creo que les puede preguntar el profe de esfuerzos inducidos, de esfuerzos de... a ver, ¿qué más? Algo se me puede estar olvidando. No, creo que son los únicos ejercicios que le pueden entrar. Por lo que ha visto el profe en clase, por lo menos el año pasado. Este año creo que me han dicho que no ha visto ningún otro tipo. Y eso, cualquier duda me preguntan por Facebook, WhatsApp, como quieran. Y mañana saquen los que quieren la fotocopia de esta guía en la fotocopiadora Delfin en la clave 56. Eso. Adiós.